mientras realiza sus actividades al mediodía. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Con 106 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley reformatoria para asegurar la asignación directa y automática de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo se va a ejecutar esta garantía? Lo conoceremos en instantes. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Vicente Tayano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para conversar sobre este y otros temas. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Quería conversar con usted sobre dos temas, y empezar hablando sobre lo que venía yo informando hace unos minutos. Entiendo que el asambleísta del correísmo, Yajaira Urresta, anunció que iniciará un proceso de fiscalización sobre la supuesta destrucción de los manglares en el estero Oloncito, en Santa Elena, donde, pues como decía yo, se está una empresa de la primera dama, supuestamente está construyendo un proyecto inmobiliario. ¿Cuál es su posición y especialmente la de su partido, el Partido Social Cristiano, frente a esta polémica? Sí, Gisela, efectivamente, ante la denuncia pública de la comunidad de Olón del eventual cometimiento de un presunto delito ambiental, la Asamblea Nacional, de hecho me encuentro acá, hace unos pocos minutos tomó la decisión, mayoritariamente en el Pleno, con 101 votos, de convocar a la ministra de Ambiente al Pleno de la Asamblea Nacional, precisamente para que nos dé una explicación en relación a este tema. Mi criterio personal es que es necesario hacerlo, fundamentalmente, primero para poder encuadrar la discusión en que si se otorgó un permiso, en qué condiciones fue otorgado, en qué tiempo se lo requirió, en qué tiempo se lo otorgó y quiénes han sido los funcionarios responsables a cargo de todo este proceso, para obviamente con claridad poder, primero, como asamblea y como país, conocer lo que pasó y a partir de eso tomar decisiones, y en el caso de que se haya pues cometido algún tema indebido, pues requerir a las autoridades competentes las sanciones del caso. Pero ¿considera que el gobierno se enfrentaría a un conflicto de intereses al tener que otorgar permisos ambientales a una constructora de propiedad de la primera dama? ¿Eso es conflicto de intereses? Bueno, aquí hay un tema que tenemos que tratarlo con claridad. Primero, y decía que los momentos son importantes, porque se anuncia de que este es un proyecto que tuvo un requerimiento hace muchos meses de todas las licencias y autorizaciones para tener curso en aquello. Y yo por eso me ratifico en que es necesario tener los documentos, recibir la documentación de primera mano de las autoridades competentes para a partir de eso, efectivamente, no en base a especulaciones, poder hacer no solo un juicio de valor, sino en el evento de que hay que tomar, pues allí sí sanciones por cualquier conducta, tanto administrativa como de otra índole indebida, pues que se apliquen las sanciones que la ley establece. ¿El Partido Social Cristiano va a hacer pedidos de información a los ministerios públicos, a los demás? En este sentido, nosotros hemos votado favorablemente y hemos dado nuestro respaldo para que se inicie el proceso de fiscalización con la comparecencia de la ministra del Pleno de la Asamblea Nacional, porque creemos que es lo competente y creemos que es lo responsable además. ¿Y cómo debería garantizar el Estado que las políticas públicas generadas por un gobierno no se establezca un beneficio para determinado o propios grupos empresariales? Bueno, aquí tenemos que partir de un concepto elemental, Gisela, que nadie puede estar sobre la ley. Y que cualquier autorización que eventualmente se haya otorgado, primero tiene que haber sido otorgada conforme al procedimiento, cumpliendo con todos los requisitos propios de ese proceso de licenciamiento, de autorización, y por eso lo decía, es importante en cuanto al proceso de fiscalización saber los momentos, cuándo inició este trámite, cuándo fue hecho el pedido, quién hizo el pedido, qué tiempo se tomaron en procesarlo, si han cumplido o no con todos los requerimientos y requisitos que tanto ley como resoluciones en la materia contemplan, y fundamentalmente quiénes son los funcionarios que han otorgado este tema, porque a partir de aquello
nosotros podemos con certeza hacer un juicio de valor y sin duda alguna nadie puede estar encima de la ley. Bueno, le agradezco muchísimo. Voy a cambiar de tema porque este tema incluso lo vamos a analizar más adelante con la directora de la Fundación Iguana, Andrea Fiallos, más sobre el tema ambiental. Le agradezco igual por aclararnos un poco el tema desde la legislatura. Ahora me gustaría hablar sobre lo que mencioné anteriormente, sobre la aprobación del proyecto de ley reformatoria para asegurar la asignación directa y automática de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Esa iniciativa fue propuesta en el anterior periodo legislativo, específicamente por el legislador del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, que actualmente es el presidente de la Asamblea. En su intervención, Kronfle empezó aclarando que el problema de los retrasos en la entrega de los recursos no es únicamente del gobierno actual, sino que se viene arrastrando desde varios periodos, lo que lo hace mucho más grave. Ahora, ¿cómo garantizar, asambleísta, o cómo garantiza esta reforma la designación directa del presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados? Gisela, simplemente un breve comentario como antecedente. Al día de hoy, los valores retenidos en el gobierno central, que son de propiedad de todos los gobiernos locales, entiéndase, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, supera los $800 millones. Y hablo de valores retenidos, Gisela, porque no podemos hablar de una deuda, porque por mandato constitucional y legal ese es recurso de los gobiernos locales. Y había un vacío y lamentablemente no existía claridad en cuanto a las fechas de cálculo y las fechas de cumplimiento o de entrega de este tema. La Constitución que dice que los municipios en general, los gobiernos locales en general, participan en un porcentaje de los ingresos permanentes y no permanentes, petróleo, tributos y etcétera, ¿de acuerdo? Y el tema estaba claro, pero no se decía con claridad en qué tiempo se debía cuantificar el valor, y este proyecto de ley lo que hace es resolver esos vacíos y establece un mecanismo claro de cumplimiento, es decir, que los últimos 5 días del mes el Ministerio de Finanzas tiene la obligación de determinar el monto que tiene que ser asignado a cada prefectura, a cada alcaldía del país y a cada junta parroquial. Y que ese desembolso tiene que darse hasta el día número 5 del inicio del mes siguiente. Y en el evento de que por cualquier motivo no se haya podido cuantificar con claridad el valor a recibir en ese mes, se tendrá que recibir el valor como transferencia del mes anterior y luego se tienen que hacer las precisiones y aclaraciones. Es decir, ya se está estableciendo un procedimiento. Un segundo concepto que es importante en esta ley para que no sea letra muerta y se cumpla, que si el Ministerio de Finanzas o los funcionarios a cargo de todos estos 2 momentos no cumplen, van a perder su cargo y van a ser sancionados. Y es importante porque una ley sin sanción simplemente termina siendo letra muerta. Eso en cuanto al mecanismo para garantizar la cuantificación y la entrega de los recursos. Ahora vamos un poco más allá a la realidad actual, a esos $800 millones que son parte de una retención, no de este gobierno, y hay que ser claros en ese sentido, sino de otros gobiernos que por despilfarro, por indolencia, por falta de planificación o por muñequeo político simplemente no entregaban los recursos. ¿Qué es lo que proponen en una disposición transitoria? Que en este sentido, luego de aprobar la ley y publicada en registro oficial, en 90 días se haga un pago en efectivo. Y aquí es cuando yo creo que va a haber alguna observación o probablemente un veto por parte del presidente, porque estamos hablando de $800 millones y que el pago, de acuerdo a lo que aprobó ayer la Asamblea, solo se lo podría hacer en efectivo. Al día de hoy, algunos gobiernos locales están recibiendo papeles, con lo cual tenemos una discrepancia, porque el gobierno local recibe valor nominal al 100% un bono, pero cuando lo quiere hacer dinero o lo va a entregar, no necesariamente eso vale el 100% del valor nominal. Entonces, pero en todo caso, yo creo que tendríamos que esperar cuál va a ser la posición del presidente en este tema en cuanto al veto. Y finalmente, Gisela, un tercer punto, y con esto brevemente para continuar con el diálogo que tiene esta ley. En cuanto al valor del IVA, ya los gobiernos locales van a retener el IVA que se tiene que generar en las transacciones que ellos realizan con terceros. Esto le va a dar liquidez y ya no hay que pasar por el trámite tortuoso y ese peregrinaje para la devolución ante el Servicio de Rentas Internas, que dicho sea de paso lo trabó con una resolución para que no proceda en todos los rubros. Entonces, esta ley tiene estos 3 conceptos: mecanismo para calcular, para entregar
establece un mecanismo o la posibilidad de retener el IVA como un tema de dar fluidez de caja. Y tercero, una propuesta del pago de la deuda histórica de 800 millones. Entonces el gobierno ya no va a poder tener retener, digamos, los montos por el pago de tributos. Sí, definitivamente no, y eso es muy bueno, porque ya esa retención va a permitir que ese dinero, que es propio de los municipios, prefecturas, pueda destinarse a obras y servicios. Ahora, aquí lo importante también es que cuando esto empiece a funcionar, Gisela, también los gobiernos locales cumplan con sus planes de trabajo. ¿Por qué? ¿Y cuál fue el fondo de esta discusión? Esto fue una lucha que empezó ya en el año 2010, cuando en el centralismo más duro, en la época del correísmo, se intentó retener 17 millones de dólares de Guayaquil. En Guayaquil, inclusive, más de 300.000 personas estuvimos en las calles reclamando el tema. Lo venimos peleando y esto hoy se volvió una causa nacional. El proyecto fue presentado en el 21 por Kronfle y por Johnny Terán, actuales legisladores de esta bancada, y el día de ayer fue aprobado. Nosotros esperamos que el gobierno actúe no solo con responsabilidad, sino con sensibilidad. Entendemos que hay que llegar a un entendimiento para el saldo de pago de los 800 millones, pero un punto de partida de que no se pueden seguir acumulando valores. Si existe una fecha cierta y un procedimiento de cálculo, creemos que va a ayudar muchísimo a la dinámica de pago. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, había dicho que las prefecturas se les está adeudando algo más de 570 millones de dólares. Y eso, pues, esa falta de recursos, dijo, estaría impactando directamente en la falta de obras y el pago a los funcionarios. ¿Se ha dado ya un plazo o incluye un plazo al gobierno para que cancele las deudas que ha mantenido con los GATS? Sí, este proyecto de ley en una disposición transitoria propone 90 días para el pago de esa deuda y lo decía, un pago que tiene que ser en dinero y que no tiene que ser en bonos, pero probablemente se abra la puerta para la discusión en el veto y para un entendimiento en ese sentido. Y es que es importante señalar lo que usted acaba de poner sobre la mesa, Gisela. Hay municipios y prefecturas que al día de hoy tienen 4 meses de asignaciones pendientes, no han podido pagar sueldos, ni siquiera pudieron pagar los décimos, ni obras. Siquiera soñar en que existe, imagínese usted, obra pública, claro, y menos servicios. Y la realidad de muchas ciudades y provincias es que esa inversión municipal es parte de la dinámica económica de esa localidad, porque eso, el movimiento, la gestación de obra pública pone dinero en el bolsillo de la economía local, eso mueve el consumo y también genera, pues obviamente, el pago de tributos. Por lo tanto, este es un proyecto totalmente técnico, claro, preciso, tiene 6 artículos, pocas disposiciones y que esperamos pues sea vetado en buena forma. Ahora bien, asambleísta, ¿cómo podría el gobierno alcanzar el financiamiento que necesita para la cobertura de las deudas con los GATS? Bueno, definitivamente el gobierno tiene que tomar algunas decisiones y lo hemos dicho, en el tamaño del Estado, en la calidad y en la cantidad del gasto público innecesario. Hay, por ejemplo, muchísimos activos, bienes que hoy le cuestan al Estado mantenerlos y otros están improductivos y su venta podría inclusive generar algunas centenas de millones de dólares precisamente para poder cumplir estas obligaciones. Por lo tanto, es un tema de ajuste y de responsabilidad en cuanto al manejo del gasto público. ¿Y no cree, asambleísta, que también deberíamos caminar hacia el autofinanciamiento de los GATS? Bueno, es una figura y de hecho ha pasado mucho, Gisela, en Guayaquil, y cito un ejemplo porque lo conozco muy cercano, porque fui concejal 2 veces y fui secretario de administración municipal. Muchos de los modelos de gestión nos permitieron esa digamos que autogestión, y contractualmente a través de alianzas estratégicas con los privados hemos podido llevar adelante la prestación de algunos servicios, por ejemplo en materia de revisión vehicular, por ejemplo en materia inclusive de construcción de obra pública. Sin duda alguna la creatividad de los gobiernos locales tiene que moverse y existe norma, existe ordenamiento jurídico que permite aquello y no solo depender de la renta del Estado central, porque la situación es muy compleja a nivel país. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, gracias. Un gusto compartir la entrevista. Una buena tarde. Nos acompañó Vicente Tayano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante.